Buenas noches. Personalmente, nosotros muy dolidos, muy dolidos con la pérdida de mi colega y amigo Junior de Palma, que en el día de ayer, en la mañana, conversamos para desayunar hoy en la mañana. Mi querido amigo, ido a destiempo, Junior de Palma, que accidentalmente murió de un infarto. Junior de Palma, y en la noche de anoche que él envía a todos sus seguidores ya cuando termina su programa. Y cuando me comunicaron a las 12 y algo de la noche, lo de Junior, yo entonces escojo mucho con pinza las cosas en las redes, pero quien me dio la noticia fue alguien increíble, que es el amigo Luna Valiente, casi a la 1 de la noche. Entonces yo me atreví a llamar a Junior. Obviamente no tomaban el teléfono. No era que dudaba de Luna Valiente, sino para confirmar la noticia. Me atreví a hacer eso. Entonces llamé a otras personas, me lo confirmaron. Y nos pasamos una noche prácticamente sin dormir. Entonces cuando estábamos tomando el sueñito en la mañana, entonces nos llega la noticia de nuestro querido amigo y hermano Fulgencio Espinal. Imagínense cómo se puede pasar un ser humano el día entero con dos noticias desagradables y lamentables como esa. Recordemos que el amigo Fulgencio Espinal estuvo su última entrevista aquí con nosotros el miércoles pasado y tuvimos una entrevista, imagínense usted, casi la hora entera sin dar los comerciales. Y nosotros lamentamos muchísimo, tanto lo de él como a sus familiares, a la de Junior. La esposa de Fulgencio Espinal tenemos una amistad muy grande. Ella está ahora mismo hospitalizada, sus hijos también. Y la gente nos dice que si podríamos repetir la entrevista que hiciéramos con Fulgencio el miércoles y no creo que es prudente, no, eso la tendremos nosotros de recuerdo, que son muchas las que hemos hecho con Fulgencio Espinal aquí en el programa, pero es lamentable que uno tenga que recibir esa noticia una detrás de otra, a diferencia de horas, de 5 horas, y lamentamos muchísimo la muerte de esos dos amigos y lo que viven sus familiares ahora. Así que nosotros lo que podemos desear a la familia y a ellos que vayan al mejor lugar del mundo y estén con toda la tranquilidad, porque creo que no fueron personas que hicieron daño, sino que sumaban a la sociedad. Así que restos pasa a sus restos y nosotros no nos sentimos conformes. Lamentablemente, usar esos términos, no nos sentimos conformes. Como dicen, conformidad, nosotros no nos sentimos conformes con esas pérdidas tan inesperadas. Con nosotros esta noche, personalmente, estará un invitado, o está con nosotros ya, un invitado muy interesante para la sociedad dominicana cuando se habla de salud en un país en vía de desarrollo y más este país, la República Dominicana, que está atravesando dificultades con la salud. Obviamente el gobierno hace todos los esfuerzos posibles para que las cosas se sigan normalizando con ese seguro de salud SENASA que tiene una ampliación a nivel de todo el territorio nacional. Son muchas las cosas que nos va a decir Chanel Rosa Chupani, quien es el director ejecutivo de SENASA. Con él vamos a hablar de la cobertura específicamente y qué tanto impacta este seguro que ha sido una de las mejores cosas que ha traído el gobierno para todos los dominicanos. En apenas segundos con Chanel. Esta noche, personalmente, el ejecutivo de SENASA, Chanel.
Chanel. Señor. Hace unos 3 meses ya yo había hablado con Chanel, Sí. peleando y celoso porque no había venido aquí. Él me dijo, pero si tú no me llamas, Sí, claro, imagínate. no me invitan. Claro. Chanel, agradecido que esté con No, nosotros. igual, un placer para mí y buenas noches a los amigos televidentes. Chanel, esa responsabilidad que tú tienes ante la población dominicana es una responsabilidad muy grande y sabemos el buen desenvolvimiento que tú estás haciendo, no porque esté presente, sino porque lo has puesto en práctica, más con esas personas no pudientes económicamente. Así es. Háblame primero del inicio de esta ley de seguro y cómo sigue abarcando el asunto de la cobertura. Bueno, importante, Giovanni, lo que tú acabas de decir, porque efectivamente la ley de seguridad social, la ley 8701, que crea el Seguro Dominicano, el Seguro Nacional de Salud, SENASA, efectivamente a través de SENASA da un mecanismo, un instrumento de protección social a esa parte de la población más vulnerable, como tú bien señalas. Nosotros, SENASA cumple 15 años, precisamente en el mes de agosto de este año, estamos cumpliendo 15 años. Fíjate, para que tú veas el impacto que ha tenido la seguridad social en la población dominicana. Nosotros como país, antes de iniciar todo este proceso, éramos el tercer país de América Latina con menos población asegurada en la seguridad social. Solamente superábamos Haití y El Salvador. Sin embargo, hoy somos el quinto país de América Latina con más personas en un esquema de seguridad social. Nosotros tenemos alrededor de 7 millones de personas que hoy tienen un seguro de salud. De esos, 7 millones. Así es, de eso, como sistema. De eso, el SENASA tiene 4.300.000 personas aseguradas. Ahí están, como tú bien señalas, la población más vulnerable, que es la población subsidiada, 3.2 millones de personas. Tenemos más de 800.000 personas en régimen contributivo, que luego más adelante quisiera hablar sobre todo del tema de la incorporación de la policía, sus familiares, los miembros de la Fuerza Armada y sus familiares, los pensionados de la policía y los pensionados de la Fuerza Armada, que hemos roto un esquema porque por años se mantuvo en esas dos instituciones y gracias a todo el apoyo que hemos tenido del señor presidente, hemos logrado incorporar a esa población al régimen contributivo y al Seguro Nacional de Salud. Como te decía, el SENASA es un instrumento de protección social que impacta, es uno de las políticas que más impacta en la disminución de la pobreza, porque de acuerdo al Banco Mundial, la pérdida de un seguro de salud es la segunda causa de empobrecimiento después de la pérdida de un empleo en América Latina. O sea, que un seguro, una enfermedad catastrófica o de alto costo, como se le llama, prácticamente puede financiar a una familia. Y en ese sentido se nos ha estado apoyando. ¿Cuál es el límite de ese seguro, Chanel? Bueno, nosotros tenemos, tú dices límite en cobertura de... Sí, en cobertura, por sí, ejemplo, de esas enfermedades catastróficas. Claro, nosotros tenemos en cobertura $1 millón de pesos anual, y eso es importante, un valor agregado importante. En el caso, por ejemplo, de los miembros de la Fuerza Armada, en su anterior esquema, ellos tenían 250.000 pesos al año. Ahora pasan a tener $1 millón de pesos anual por cada enfermedad catastrófica que tengan. Y eso lo cubre la institución. En el régimen subsidiado, tiene la ventaja que esa población que está afiliada ahí, por el hecho de ser más vulnerable, no paga diferencia o no paga copago, como se le llama. Y SENASA le cubre el 100% de eso. Por ejemplo, una persona que tenga una enfermedad oncológica, un cáncer, va al instituto, cualquiera de nuestros prestadores que tenemos, oncológico, y se le cubre el 100% del tratamiento. Pero no a las clínicas privadas. En el caso de enfermedades de alto costo, sí. Mira, nosotros, si bien es cierto que el régimen subsidiado, la propia ley establece que van a los hospitales públicos, sin embargo, nosotros también tenemos hospitales, por ejemplo, ONG o los llamados patronatos. O sea, una persona afiliada al régimen subsidiado puede ir y de hecho asisten al Instituto de Cardiología. El más del 90% de las personas que van hoy día al Instituto de Cardiología son subsidiados por SENASA. Van al Instituto de Rehabilitación, importantísimo. Van al Instituto de Oncología, como te decía, al Instituto de Dermatología. O sea que hay un esquema también. Y por ejemplo, los niños que tienen, hablando del caso específico del régimen subsidiado, que nacen con enfermedades congénitas, van a CEDIMA también. O sea que tienen la misma atención que los que tienen el régimen contributivo. Con la diferencia, reitero, que esta población, el costo es el 100% de las atenciones. O sea, no tiene que pagar ningún tipo de diferencia. Chanel, esos en los hospitales autogestionables, También igual. ¿Cómo funciona eso? Igual, nosotros igual. Importante
la pregunta, Mayor Vanés, porque da igual, esa población va a esos hospitales, entiéndase el Marcelino, el Secanó, y son atendidos y no tienen que pagar tampoco ningún tipo de diferencia. El Neyari Alora, por ejemplo, para temas de traumatológico, Reinaldo Almanza, Lugo Mendoza, el Juan Bosch en La Vega, o sea, toda esa población va a esos hospitales y no paga ningún tipo de diferencia. Es decir, que tiene un valor agregado importante. Esto de la odontología, que siempre es diferente, ¿no? Porque el seguro no lo cubre, la odontología. Sí. ¿Cubre eso? Sí, claro, lo que pasa es que el plan de servicio de salud, porque es bueno y explicar que las ARS todas se basan en un plan de servicio de salud, se llama así mismo PDSS, que lo aprueba el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Entonces, nosotros nos ceñimos a ese plan. La ventaja que tiene SENASA eventualmente es que nosotros, como somos institución del Estado, que no tiene que distribuir dividendos entre sus accionistas, porque no hay accionistas, nosotros lo que hacemos es devolvemos eso que eventualmente podrían ser ganancias, se lo devolvemos a la población en salud, y eso también es uno de los valores agregados importantes. El tema de odontología, como tú señalas, es uno de los temas que hay que mejorar, porque el sistema no cubre aquellas cosas verdaderamente importantes, sino que las cosas que cubre son muy simples. Yo creo que obviamente eso es un tema que hay que mejorar en todo el sistema de seguridad social. Chanel, esto de las Fuerzas Armadas y la policía, ¿cómo ustedes lograron eso tan rápido? Sí, mira, un proceso que no fue fácil, porque los cambios no son fáciles, sobre todo esas dos instituciones que tenían años con ARS, y la dificultad era que esa población recibía unos servicios diferenciados al resto de población. Como te decía, por ejemplo, 250,000 pesos para enfermedad de alto costo, y todo lo demás recibía 1 millón de pesos. Además, esa población tenía adscrita una ARS, tenían pocos prestadores. En el caso de la policía, un policía o uno de sus familiares tenía un problema de salud y tenía que venir al hospital central de la policía, no importa dónde se produjera, o a cualquier otro prestador, que básicamente eran hospitales públicos. Hoy no, hoy ellos gozan de los mismos derechos que tiene una persona de régimen contributivo. Un elemento importante que señalaba el ministro de Defensa es que la atención hoy no está vinculada a un rango, que era un tema también de discriminación, es decir, la atención estaba vinculada al rango, no a veces al nivel de urgencia de la necesidad de la persona que demandaba el servicio. Entonces, mira, ese proceso, que como tú dices ha sido bien rápido. El año pasado ingresamos por la policía, hoy tenemos 36,000 policías y más de 38,000 dependientes o policías, y tenemos 103,000 militares y sus familiares dependientes, también ya en SENASA. Si no hay una voluntad política, es imposible que se logre. O sea, si ese proceso uno no cuenta con todo el apoyo del señor presidente, no hay posibilidad de que tú puedas lograr un proceso que, como todo cambio, genera reacciones incluso a veces naturales que uno espera. Pero por supuesto, cuando se le explicó de qué significaba este cambio, nosotros, por ejemplo, SENASA acaba de asumir una deuda de 70 millones de pesos que tenía la ARS de la Fuerza Armada, y la hemos pagado un 100% a todos los prestadores. Hoy día... Me dicen que tú eres buena paga. Sí, allá se paga bien, sí, se paga bien. Nosotros, por ejemplo, tenemos 7,000 prestadores a nivel nacional. O sea, entiéndase, médicos, clínicas, centros odontológicos, medios diagnósticos, farmacias, etcétera. O sea, que un policía o uno de sus familiares, que eso es importante, o un militar, tiene un problema de salud y puede resolverlo en la localidad donde esté prestando servicio en ese momento. Es decir, que no tiene que trasladarse a la capital. Chanel, se está cumpliendo que todos los empleados públicos pertenezcan, no sé por qué te ríes. Sí, te voy a decir ahora porque me río. Que todos los empleados públicos, desde un barrendero, desde la señora del café hasta el señor presidente de la República, pertenezcan ya al seguro SENASA. Sí, es interesante, Mayor, la pregunta, porque esa ley se formuló bajo un acuerdo, y ese acuerdo contemplaba que los empleados públicos efectivamente iban a SENASA, y de hecho quedó consignado en el artículo 31 de la misma. Una vez comenzó a aplicarse esa ley, hubo sectores que la objetaron, incoaron un proceso de inconstitucionalidad en las diferentes instancias. Eso llegó hasta el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional le dio ganancia de causa a SENASA. Sin embargo,
Hay otro proceso también de 4 ARS que esperamos que pronto se defina también el Tribunal Constitucional, que sea consecuente a su primer fallo que dio, estableciendo que, primero, un monopolio de parte del Estado es constitucional, porque la Constitución lo autoriza, y segundo, que esa población, por el hecho de estar afiliada a SENASA, recibe igualmente, no tiene una desventaja en relación a la otra población, y que está cocinada en una ley. Y esperamos que sí, que eso pase. Nosotros, como te digo, la parte contributiva es importante porque es una muestra de confianza de la gente. Nosotros, te digo, tenemos más de 800,000 personas afiliadas. De eso, alrededor del 30% son personas de empresas privadas que están afiliadas a SENASA. El resto son empleados públicos que han confiado en nosotros porque pueden irse cuando quieran y se han quedado con la institución. Y llegan cada día más empleados a la institución. Esta cartera ha crecido más de 200,000 personas en los últimos 2 años. Mucho más de 200,000 personas. Yanel, esas instituciones sin fines de lucro, o por ejemplo, el Instituto de Glaucoma, Sí. que hace un excelente trabajo, el doctor Vargas. Así es. Veo muchas personas de pocos recursos económicos, muchas personas casi perdiendo la vista, y él hace un trabajo social, Así es. porque él ha estado aquí. Sí. ¿Cuál es la relación? No tenemos un contrato y nuestros afiliados pueden ir ahí. De hecho, mira, Mayor, en el caso, los casos de problemas oftalmológicos que hemos resuelto en ese establecimiento y en otros establecimientos de salud son incontables. O sea, nosotros tenemos conectado igual la clínica del doctor Cruz Jiminián, tenemos un acuerdo a través de un contrato, y así hay un sinnúmero de prestadores, como te decía, y eso le da a la gente una mayor oportunidad que si en el hospital no pueda resolver su problema de salud, tenga otras opciones también que no lo pueda resolver. Esas clínicas privadas importantes aquí en la capital, ¿no entra SENASA ahí? Sí, en el contributivo, sí, están todas contratadas por SENASA. ¿Qué tengo yo que hacer? Por ejemplo, yo estoy en un seguro privado. ¿Qué tengo yo que hacer para irme a SENASA? Tú te acercas a una de las oficinas de SENASA. Por cierto, tenemos más de 15, 16 oficinas a nivel nacional. Aquí tenemos la principal en Tiradentes, esquina 27, y luego tenemos Santo Domingo Norte, Este y Oeste, prácticamente en todo el Gran Santo Domingo. Y te acercas a cualquiera de esas oficinas con tu documentación, tu cédula, y tú llenas un formulario de traspaso, y eso nosotros lo tramitamos. ¿Yo puedo pertenecer a los dos? No. A 2 instituciones distintas. No tiene que ser a una sola institución. Como una familia, Chanel, Sí. de 5 miembros, no trabaja, no tiene ingresos, ¿cómo ellos pueden obtener el seguro? Sí, eso es el pan nuestro de cada día. Se acerca igualmente a la institución. Tú sabes que nosotros tenemos un mecanismo que mide que evalúa la población que va a ser afiliada a SENASA, que es el SUBEN. El SUBEN hace una evaluación, si esa persona eventualmente o esa familia califica para régimen subsidiado, esa familia entra sin ningún tipo de dificultad. Siempre tengo que aclarar que eso es gratuito, que no tiene que pagar, porque aparece siempre en los barrios personas diciendo que si se le paga consiguen el seguro. Ese es un servicio del Estado Dominicano que se hace de forma gratuita, que no tiene que pagar un centavo a nadie en absoluto. Es un derecho que la gente tiene, que el Estado le otorga. Yo digo que nosotros, además de garantizar salud, nosotros también garantizamos ciudadanía, o sea, a la población, porque nosotros no somos una institución de asistencia social. Y siempre recalco en ese tema, porque la gente cree que uno hace un favor y no. La gente, es un deber que tenemos nosotros como servidores públicos, pero además es un derecho que la gente tiene y que nosotros tenemos que satisfacer. Entonces, en ese sentido, como siempre digo, la gente no nos debe nada. Al contrario, nosotros estamos obligados a servirle. Chanel, esa persona, por ejemplo, es una gente paupérrima ya, le sucede algo, ¿ustedes pueden de inmediato socorrerlos? Sí, claro. Claro, la persona bueno, va mira, a ellos no tienen seguro ni nada, ustedes pueden socorrerlos. Mira, hay un tema, Mayomanea, y nosotros tenemos prácticamente más del 95% de esa población eventualmente subsidiada que está ya en el sistema. Esa parte de la población que aún no está por afiliar es un tema crítico que nosotros tenemos, que es el tema de falta de documentación, porque es una condición para entrar a la seguridad social que tus hijos tengan acta de nacimiento y que tú tengas una cédula. Tenemos muchos casos de esa parte, lamentablemente, la población más pobre, sobre todo en el sur del país, que todavía no tiene documentación y que no ha podido ser adscrita a SENASA. Nosotros, por ejemplo, el sábado y domingo, tenemos un encuentro, vamos a decir, en la Nueva Barquita.
donde Ustedes tuvieron hace el fin de en semana. Manganagua, exacto, tuvimos en Los Praditos, es una acción conjunta del Estado. Esta vez nosotros... ¿Cuál es la intención? Mira, son dos aspectos distintos. Hay un programa que coordina Domingo Contreras de su oficina, donde todas las instituciones del Estado que hacemos política social, vamos conjuntamente a 18 barrios que se han predeterminado. Ya van Los Praditos, Manganagua, hubo un tercero que... Ustedes tuvieron los Tres Ojos por allá. Igual, exacto. Sí, creo que fue Los Tres Ojos. Me parece que Ustedes fue... estuvieron participando con Banca Solidaria Entonces, y Obras Públicas. Ahí está Banca Solidaria, ahí está Obras Públicas, ahí está SENASA, ahí está el Plan Social de la Presidencia, o sea, el Estado en conjunto, porque la idea es el Ministerio de Deporte, la idea es que en esos barrios se les pueda resolver o paliar los principales problemas que tengan. Entonces ahí nosotros captamos si todavía queda alguna población afiliable, sobre todo los niños, porque a veces los padres se descuidan con los niños y no llevan el acta de nacimiento, que no tienen que pagar un centavo, solo tienen que llevar su documentación y se inscriben en SENASA. Entonces es lo que estamos haciendo. La próxima semana, te decía, este sábado y domingo vamos a estar en La Barquita, como SENASA, porque es una instrucción del señor presidente para dos elementos importantes. Uno, ver si queda todavía una parte de esa población que no está afiliada y afiliarla. Y en segundo, porque el tema de afiliación yo siempre digo que es un instrumento, no es el fin. El fin es que la gente tenga servicio de salud. Entonces nosotros vamos a hacer un levantamiento de lo que se llama perfil epidemiológico de esa población. Vamos sobre todo a ver qué parte de esa población es hipertensa, es diabética, sufre un mal determinado, cuáles son insulinodependientes. Y nosotros nos vamos a encargar de que reciban sus medicamentos, de que reciban su atención en un centro de atención que se construyó en la misma Barquita y que reciban una atención integral, o sea, y de calidad. Chanel, ustedes tienen, estadísticamente hablando, los números de los dominicanos que no están incluidos. Sí, bueno, nosotros nos queda, como país, tenemos 3 millones todavía de dominicanos que no tienen seguridad social. 3 millones. Sí, recuerda que veníamos nosotros teníamos, cuando comenzó este proceso, teníamos un 7% de personas no que tienen la seguridad social. Hoy tenemos un 70%. O sea que ha sido... Ahora, ¿qué parte de la población queda por afiliar? No es un 30 que falta, si tienen el 70, obviamente, porque hay personas que son extranjeras. Que no bueno, sí, por supuesto, por supuesto. Pero si los dominicanos son, en caso que fueran 10 millones, sería esa parte de la población. Sin embargo, ¿cuál es la población que queda todavía por cubrir? Es aquella población, básicamente población informal, para trabajadores por cuenta propia, profesionales liberales, que no hay un esquema a lo cual pueden adscribirse. Porque la ley actual contempló un tercer régimen, que es el régimen contributivo subsidiado. Okay. Sin embargo, ese régimen no ha iniciado, ha habido problemas de inviabilidad operativa para su inicio, y en la reforma de la seguridad social que se ha estado preparando desde el gobierno dominicano, uno de los temas que se contempla es buscar los mecanismos de que nosotros, y de hecho una de las metas presidenciales para este cuatrienio es alcanzar por lo menos un 90% de la población. Ustedes están paralelamente con las intenciones de alfabetizar también la... Bueno, sí, ese es otro tema también. Es decir, que ustedes van paralelo con ese proyecto. Así es. Ok. Es. ¿Tú nos permites irnos a una pausa? Por supuesto que sí. Continuamos con el director ejecutivo de SENASA, quien tiene una alta responsabilidad para la parte social del país y aquella gente que desgraciadamente están desposeída económicamente hablando. Chanel, ¿qué tanto ha hecho el presidente de la República para inyectar SENASA económicamente? Sí, mira, nosotros, ese es un tema que no es una preocupación. Si hay una institución que el tema del presupuesto no es una preocupación, es SENASA, porque nosotros recibimos anualmente una cuota presupuestaria que es la que sometemos siempre al Poder Ejecutivo, o sea, y que nos permite ampliar la cobertura de la persona. O sea, yo te diría que nosotros tenemos un presupuesto prácticamente blindado, nosotros recibimos alrededor. SENASA en este momento tiene su presupuesto de 17 mil millones de pesos, 18 mil millones de pesos anual. De eso el Estado financia alrededor de 8 mil y tantos millones de pesos, y el resto
son aportes de los trabajadores, trabajadores de régimen contributivo. Mira, también es importante señalar, Mariana, si me lo permite, un tema muy delicado, y es el tema de los pensionados. Si hay una falla que nosotros tenemos en este sistema, es que los pensionados, no, a pesar de que la ley dice que los pensionados tienen derecho a afiliarse al régimen contributivo, pero ha habido objeciones. ¿Por qué? Porque los pensionados consumen mucho, los pensionados a veces son enfermos y algunas herencias privadas. Sí, pero exacto, han tenido, pero han dado el servicio 30, claro, 40 años. Así es. Incluso exacto, se han enfermado así porque el es, Estado los ha enfermado. Así es, así es. O el sector privado también. El sector privado. Sí. Nosotros tenemos ahora, con la incorporación de los policías, también se incorporaron los pensionados, 15.000 pensionados, e igualmente de los pensionados del Ejército Dominicano, más de 20.000. Nosotros tenemos de pensionados de Hacienda, 10.000 y tanto, y el decreto que recientemente pensionó más de 2.000 personas del sector salud, médicos, enfermeras, bioanalistas, también están afiliados a SENASA. Es decir, que en estos momentos tenemos alrededor de 44.000 personas de pensionados que ya están en SENASA. Sin embargo, todavía queda una franja importante. Son muchos los que faltan, ¿verdad? Una franja importante de ser afiliado. Yo creo que ese es el próximo gran reto que tenemos nosotros como sistema en sentido general. Porque no solamente la decisión de SENASA, yo creo que no podemos separar los huesos y la masa. ¿Sí? Sí. ¿Quién, hay mucha gente claro, pensionada que, primero, la pensión es muy poca. Es poca. Y baja, sin seguro. Claro, así es. Entonces, esa, te reitero, es una de los pasos que tenemos que dar para que esta protección social sea mucho más efectiva y mucho más incluyente. Dos preguntas en una. ¿Cuál es la región menos asegurada por SENASA? ¿Y cuáles son las dificultades que se te han presentado, las más grandes que se te han presentado a ti? Tenemos... ¿Con algún asegurado? No, nosotros tenemos población, en porcentaje de población, me parece que debe ser la región 2, que está Puerto Plata, Santiago, y es para allá, y es por el nivel de económico de la gente. O sea, el nivel socioeconómico de esa población, tú sabes que no se puede comparar, por ejemplo, con el sur profundo, sí. Como decimos. Aquí en la capital, en Gran Santo Domingo, nosotros tenemos el 35% de la población afiliada, lo cual se corresponde también con la parte de la población que vive aquí de las dificultades. Mira, las principales dificultades que hemos tenido como SENASA es que la gente inicial, es que la gente creyera en esta institución, que no se viera como la institución típica. ¿Creen que lo del gobierno exacto, claro. Y eso ha costado esfuerzo, eso ha costado imponer una cultura, eso ha costado decir que no a mucha gente, eso ha permitido que la institución hoy esté certificada con norma ISO 9008 y nos vamos a certificar próximamente con la ISO 9015. Nosotros también fuimos una institución que hace 2 años obtuvimos en España medalla de plata, el premio iberoamericano de la calidad, que es el premio, premio más alto que se otorga a instituciones públicas y privadas en América Latina. El próximo año vamos a competir por el oro. Nosotros somos una institución que tiene, como te digo, sus procesos certificados y que tenemos, que desde el punto de vista de cultura de servicio, también hemos implementado proyectos que han permitido que la institución hoy día sea una institución de vanguardia, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista tecnológico y del punto allá. El colaborador de SENASA sabe que el objetivo de esa institución son sus afiliados. Y cuando allá llega un afiliado, llegó un accionista, un dueño de la institución. No importa su nivel económico. Chanel, a mí se me presenta con el seguro de SENASA, yo voy a una clínica, voy por algo que creo que el seguro puede cubrir hasta ahí, pero desgraciadamente pensaba que era 15 días y me tomo un mes. Y mi seguro abarca, qué sé yo, 700,000 pesos, pero lamentablemente cuando me viene la cuenta, 1.300.000. Sí, no, pero en esos casos, mira, en esos casos, no, hay límite en el caso de enfermedad de alto costo, que es 1 millón anual, o sea, pero por ejemplo un internamiento no tiene límites, o sea, nosotros cubrimos el 80% de lo que tú tengas, o el 90% dependiendo de esa factura, o sea, nosotros no podemos dejar bajo ningún concepto a las personas en una situación así. Pero 100%.
No, un 90 o un 80%. Sí, pero me ocurrió que bueno, nada, me sí, faltan 200,000 eso pesos y pasa. entonces, Chanel, ¿qué Eso hago? pasa, eso... No puedo yo decir, llame más Chanel a Yo ver no te si- voy a dar la respuesta para que... Sí, sí, ya. Ay, al pobre Y lo Chanel que nosotros hacemos, y lo que nosotros hacemos. Lo tienen loco, ¿no? Y lo que Chanel hace nosotros cosas que... Chanel, yo conozco una señora que me dijo, no, ese es mi papá. Digo, doña, pues usted tiene, no, ven acá, pero no, ese es mi papá. Por eso Chanel no me queda, no me queda la respuesta porque a mucha gente le ha pasado Sí, eso. claro, claro Y de que verdad sí. que el presidente de la República ha hecho algo maravilloso con eso. Sí, yo creo que es una, Sí, sí. una de las principales obras de este gobierno, el hecho de que, y dentro de la política social. O sea, yo recuerdo que en la campaña nos pasó muchas veces, y la gente incluso no sabía que yo era director ejecutivo de SENASA, y la gente me decía, bueno, es que yo tengo que votar por este presidente, porque mi hijo tuvo un accidente y yo lo llevé al Juan Bosch en La Vega, y no pagué un centavo y se gastaron 300,000 pesos. Y estoy escuchando. Y yo exactamente escuchando. Nos pasó frecuentemente. Sí. Nos pasó frecuentemente. A veces cuando yo escucho a mucha gente hablando de fraude en la campaña electoral, digo, bueno, lo que pasa es que no tenemos dos países, que es el país de Twitter y el país real. Sí, el sí, país, sí. Y hay a veces un abismo, una diferencia entre esos dos países. Chanel, el Ministerio de Salud Pública, no sé si por asunto de presupuesto, bajó aquellos Sí. medicamentos que se le dan a muchas personas, medicamentos de enfermedades catastróficas. ¿Lo quitaron por asunto de presupuesto o continúa? No, en ese programa se produjo una readecuación Ok. porque obviamente como iba funcionando no iba a ser, mira, las necesidades en salud son inmensas, o sea, eso, no hay sistema en el mundo por ningún país que tenga recursos. Estados Unidos le dedica a salud el 18% del Producto Bruto Interno. Imagínense cuánto es el Producto Bruto Interno de Estados Unidos. El 18% Óyeme. va a salud. Y aún así, y a pesar, no obstante, los Obamacare, en Estados Unidos hay 24 millones de personas que no tienen seguro de salud. Que ahora, si lo quitan, No, va a subir se van a 40 quedar alrededor de millones. 8 millones Así, sí, sin no, exacto, seguro. así es. O sea, va a subir más de Sí, sí. eso de lo que tiene ahora. Entonces, ¿por qué? Porque la medicina es costosa, porque la medicina siempre hay una nueva tecnología que encarece la atención a la salud, porque las personas nos estamos enfermando ahora de enfermedades más costosas, porque la población dura más tiempo y la población, la expectativa de vida han subido en algunos casos hasta 80 años en algunos países, y eso genera gastos en el sistema de salud. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un problema serio, que es el tema de los accidentes de tránsito. Un problema muy serio. Mucho dinero que se le va al Porque, gobierno. por ese Por tema. asunto de los accidentes, Claro, en motores así específicamente. Así es. Porque tenemos una población, nosotros por ejemplo en Senasa, el 70% de los accidentes de tránsito, 74 son motoristas. Porque ellos tienen la particularidad que el caco lo usan en el codo. Cae del codo, exactamente. Así que ellos Así creen es. que el codo se le va a romper Así en la es, cabeza. Así es. Mira, Y lamentablemente es un tema... Chanel, los hospitales, nos imaginamos que el Darío Contreras siempre hay gente ahí. Sí, sí, claro. Sí. Nosotros tenemos contratado nosotros en los hospitales de salud pública, o ahora del Servicio Nacional de Salud, todos trabajan con SENASA, obviamente, a nivel nacional, los hospitales municipales, provinciales, regionales, y a nivel nacional. ¿Ustedes se todos van nosotros, sofisticando tecnológicamente todos los días? prácticamente todos los días. Nosotros no nos quedamos atrás en ese tema, pues nosotros tenemos que aportar a la tecnología. Nosotros tenemos un call center de más de, qué sé yo, que recibe en una semana, recibe 1 millón de llamadas en un periodo X. Entonces nosotros tenemos que tener tecnología no solamente que responda a esa demanda de la población dominicana. ¿Qué tal ustedes con el 911? Mira, no, el 911 trabaja más con salud pública y Ok. con el Servicio Nacional de Salud. Nosotros sí lo que garantizamos es que las personas afiliadas a SENASA, que son llevadas por el 911 a una emergencia, sí le cubrimos esa emergencia. Esa es nuestra coordinación con el 911. Ustedes se llevan muy bien con la Asociación de Clínicas Privadas. Sí. Porque Mira, hemos tenido al doctor sí, Mena aquí muchas veces. nosotros somos la única ARS que firmó un acuerdo hace un mes y algo con el Colegio Médico Dominicano, con ANDECLIT y con la sociedad especializada, todas las sociedades especializadas. Es un acuerdo que, reitero, es la única institución que tiene un acuerdo de ese tipo. No tenemos Es decir, que mayores ustedes no tienen conflictos. pleito con el doctor Mena.
¿Tan frío? Sí, estamos fríos, vamos a decir. Estamos fríos. Viene aquí. Sí, claro, y nosotros entendemos que el prestador de servicios de salud Sí. es una continuación de los servicios que nosotros garantizamos a la población. Ok. En ese sentido, por eso nosotros le pagamos antes de los 30 días a los médicos a las clínicas. ¿Antes de los 30 días? Claro que sí, claro. Pero me dicen que Claro. dura a veces hasta 90 por No, otro lado. bueno, sí. ¿Eh? Sí, el sistema, estamos hablando de 48 días Ok. promedio en el resto de la, Ok, de la administradora de salud. Nosotros tenemos, pagamos, te reitero, 30 días o menos. Ok. Y eso nosotros hacemos como un aporte también. Porque tú te puedes quedar con ese dinero en el Sí. banco y te genera muchísimo interés. Y hay un tema también importante, Mayo Vanetti, es que nosotros somos la ARS que tiene el más bajo gasto administrativo de todo el sistema. Mira, No porque tú eres tacaño, sino que... eficiente, Ok, que somos ok. eficientes, somos eficientes. Ok. Y la tecnología ayuda bastante en Chanel, ese tema. súper Hermano, agradecido. Igual, yo espero que no sea No. que sea la primera, pero Vamos la a última hacerte vez. socio aquí, Chanel. Ok, Buenas perfecto. noches. Buenas noches.